Bueno, vamos a charlar con Cynthia Houghton, vamos a retomar la conversación que habíamos comenzado en el día de ayer, que por un tema de la comunicación no pudimos profundizar. Recordemos que Cynthia Houghton es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Más Valores, y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Cynthia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por poder seguir hoy la conversación. Ayer estaba en la ruta y bueno, hemos perdido la señal. No, es muy interesante. La verdad que nosotros tratamos de conocer todas las propuestas y por eso intentamos de alguna manera retomar para nuestros oyentes esta conversación. Vamos a, si querés, a meternos puntualmente en propuestas de campaña en el caso de que llegaras a la Diputación Nacional, que repetirías, ¿no? Claro está, ya has tenido un periodo como diputada nacional. Decinos cuáles serían tus primeros proyectos que te gustaría llevar al Congreso de la Nación. Mira, lo primero es siempre responder a la necesidad de la gente. Yo recorrí toda la provincia de Buenos Aires, y tanto en el conurbano como en el interior, la gran demanda es más trabajo. Uh-huh. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que sí tienen trabajo pero están en informalidad, y hay aquellos que tienen empleo pero están, digamos, subempleados. Entonces, lo que necesitamos es fomentar la generación de empleo a través de una reducción de impuestos para el sector productivo, para los comerciantes. Tenemos que hablar de una flexibilización laboral, pero por supuesto con un Estado presente. Por eso no somos iguales a los liberales o los libertarios, porque para nosotros el modelo es con un Estado presente que articule el ingreso y la integración de ese 50% de la población argentina que hoy está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que vive de planes, pero no porque estén mal, sino que lamentablemente al no tener trabajo tienen que recibir del Estado lo que sea como para poder llegar a fin de mes. Pero sabemos que lo que dignifica a las personas es el trabajo. Entonces, por ejemplo, una de nuestras propuestas es que en el sector productivo, aquellos que tomen como empleado a gente que hoy recibe un plan, no van a tener que pagar las cargas sociales patronales durante 3 años. Uh-huh. Vos sabés ahí, Cynthia, que digamos... es una propuesta que se viene repitiendo de algunos sectores y cuando el gobierno le dicen esto es como que se les ponen los pelos de punta para decir ¿y cómo financiás? Por ejemplo, otras estructuras como las sindicales, ¿cómo se van a financiar si vos no pagás aportes patronales? ¿Qué le decís? Es interesante tu pregunta. Yo creo que lo que le falta a la política argentina es un mejor diálogo entre todos los espacios políticos y en los distintos sectores. Yo te digo que cuando nosotros hemos pensado en un plan de flexibilización laboral, lo primero que hice es hablar con sindicalistas, porque si no tenés el apoyo de ellos, una reforma así no la puedes lograr. Y me sorprendí por la apertura que tienen, porque ellos entienden perfectamente que la gente hoy está sin trabajo, con lo cual ellos ya han perdido muchos afiliados, y aparte hay muchos que tienen un compromiso real con los trabajadores. Entonces, por ejemplo, Durante Camaño, ¿no?, de gastronómicos aquí en la ciudad de Buenos Aires, yo me decía, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con una flexibilización laboral si las pymes, los comerciantes, los restaurantes y bares quebraron, tuvieron que cerrar y dejaron un montón, pero miles, como 20.000 empleados afuera, porque hay un sistema que no los puede contener? Entonces, ellos están de acuerdo con algún tipo de flexibilización laboral. Pero acá es donde está nuestra fortaleza, ¿no?, con nuestro espacio, nuestro frente Más Valores, porque nosotros creemos en el diálogo y sabemos que necesita fuerzas que sean justamente por fuera de la grieta, como para buscar, trabajar en la búsqueda del bien común, que yo sé que hay gente de distintos partidos políticos, o sea, en todos los partidos políticos hay gente de buena voluntad que quiere hacer el bien. Bueno, con ellos hay que dialogar y hay que empoderar una agenda que sea, por supuesto, a favor de los trabajadores que necesitan trabajar, o sea que hay muchos que no tienen empleo, pero que tiene que ver también con
fomentar la producción, porque si no, ¿quién los va a emplear? Así que hay digamos, esto, ¿no? Un mirado hacia una economía de mercado, que tenga las herramientas que le den también garantías de largo plazo, porque hoy en día, o sea, todos hablan de que hay que aumentar la inversión, pero el que invierte termina siendo un privado y tiene que ver que su inversión sea rentable, que no se quiera ir a otro país a invertir. Y para que eso se dé, tiene que haber reglas claras, tiene que haber todas las condiciones para poder crecer, y el tema laboral es una de las tantas trabas que tiene el sector para justamente crecer y fomentar más demanda de trabajo. ¿Crees que hay sectores de la política que no quieren hacer el bien? Yo creo que hay sectores de la política que priorizan su posición ideológica o sus intereses políticos por encima de las necesidades de la gente. Y hoy en día se ve en el debate de estas elecciones, en donde yo no puedo creer que los debates pasen por temas que a la gente no les interesa. A ver, y hay otra cosa que yo lo llamo corrupción moral. El otro día fui a un barrio en Berazategui, todos los días recorro el conurbano y el interior, ¿no? Y le pongo el cuerpo porque es nuestra única herramienta de campaña. Y vos sabés que estaba en un barrio súper carenciado, en Berazategui, y arriba de esa zona donde la gente les cuesta llegar a fin de mes, había gerontografías del Frente de Todos, pero también los hay de otros partidos, que salen 500.000 pesos por mes, ¿entendés? Y esa gente va al municipio, por ejemplo, para pedir por una silla de ruedas para un niño de 5 años, y el municipio te dice que no tiene recursos. Entonces, eso es lo que hace que la gente esté asqueada de los políticos, y por eso hoy en día vemos las estadísticas, las encuestas que te dicen que hay un gran porcentaje de bonaerenses, y se ha dado en otras provincias, que no quieren ir a votar porque no confían en la clase política, y no confían en la clase política porque estamos muy mal, hay una decadencia económica, social, moral, y que los ciudadanos se dan cuenta. Propuestas concretas. Se está avanzando en los últimos años en la liberalización, si querés, no sé si es la palabra correcta, pero tal vez si querés la corremos y me decís la que vos crees que es correcta, de la liberalización de sustancias como drogas, algunas más blandas, pero algunos temen y tienen miedo que se dé la liberalización progresivamente de sustancias más duras. ¿Qué pensás y cuál sería la propuesta respecto a esto, por ejemplo la marihuana, respecto al consumo abierto, sin ningún tipo de penalización? ¿Qué pensás? A ver, esa es una demanda de una élite progre que vive en Puerto Madero y que están, digamos, que tienen también cierto poder económico para instalar una agenda que está tan lejos de la necesidad de la gente. Vos te acercás a los barrios y hasta el interior también de la provincia, y el problema y el flagelo de la droga destruyendo a los jóvenes, destruyendo a las familias, también trayendo mucha inseguridad, porque los jóvenes necesitan consumir y no hay recursos para la prevención de adicciones o para la recuperación de adictos. Entonces, vos ves ONG, fundaciones, iglesias que hacen un esfuerzo, digamos, propio, con los pocos recursos que tienen para recuperar a esos jóvenes, y vos ves que de repente instalan un debate que no tiene nada que ver con la necesidad de la mayoría de la población. Entonces, de nuevo, dicen, pero estos políticos, ¿qué están pensando? ¿A quién están respondiendo? Reitero, esto es para una élite que se quiere fumar un porro tranquilo, sin ninguna culpa, en un balcón de Puerto Madero, leyendo filosofía, pero qué lejos que está de este 50% de los argentinos que están por debajo de la línea de pobreza, que son jóvenes y adolescentes que por no tener trabajo, por no tener esperanza, y por eso nosotros hablamos de valores, por no tener un futuro digno, terminan en depresión, terminan consumiendo drogas, y las madres están desesperadas por
saber a dónde pueden acudir. Y pareciera que para eso no hay recursos, no hay Estado. Y a esto nosotros también llamamos un Estado presente, un Estado inteligente y eficaz para resolverle el problema a la gente y, de nuevo, poder introducir a esos jóvenes en el sistema productivo, que es lo que les trae dignidad, que es lo que, o sea, el esfuerzo hace que haya también más salud mental, más ganas de vivir y no de consumir. Así que, por supuesto que nos vamos a oponer, pero acá no es cuestión de oponerse, acá es cuestión de proponer. Y lo que nosotros vamos a proponer es que se hagan centros de rehabilitación para la prevención de adicciones en toda la provincia de Buenos Aires como bonaerenses. No los hay. Dentro de esa agenda que nos estás describiendo, seguramente también englobás lo que pasó hace unos meses atrás con la ley del aborto o de interrupción voluntaria del embarazo, me imagino. Sí, bueno, nosotros lamentamos terriblemente, aquellos que estamos a favor de la vida, que se haya avanzado con esa ley. Reitero, en la Argentina habiendo tantas necesidades y un gobierno que no le importó la pandemia, las muertes que se estaban viviendo en ese momento, instalando el debate a fines de diciembre. La verdad es que es de una inconsciencia, pero bueno, lo lamentamos, hemos dado el debate democrático y seguiremos estando a favor de la vida, pero aquellos que estamos a favor de la vida, estamos a favor de todas las vidas. Y hoy en día, reitero, el problema de la pobreza hace a un compromiso de parte nuestra, de aquellos que estamos a favor de la vida, diciendo, con esto no se juega, a esta gente no se la puede manipular, no es digno recibir un plan de 15.000 pesos, la gente necesita trabajo. Y eso es lo que nos va a movilizar en estos próximos años dentro de la Cámara de Diputados o desde la Cámara de Diputados. Cintia, ayer te preguntaba el tema de las iglesias evangélicas y la comparación con la serie El Reino. Saliendo más allá de la serie, te quiero preguntar cuál es el poder real que vos crees que pueden llegar a tener las iglesias evangélicas en la toma de decisión en la Argentina. Interesantísima tu pregunta. En realidad, hoy en día las iglesias evangélicas se están movilizando, y es cierto. ¿Sabes por qué? Justamente porque no hemos sido representadas, aquellas comunidades justamente cristianas, no hemos sido representados en la agenda política. Entonces, te necesitan cuando hay una crisis económico-social, porque saben que nosotros somos los que estamos en los barrios, digo nosotros y también gente católica que también quieren hacer el bien sin ningún interés personal, y estamos ahí conteniendo a lo que yo llamo los caídos del sistema. Entonces, los gobiernos de turno, porque este y el anterior, te necesitan, te piden ayuda y siempre lo vamos a hacer de onda, porque es lo que hemos aprendido, ¿no? A amar al prójimo. Pero cuando nos tienen que representar nuestros valores, priorizar también necesidades que nosotros vemos hacia la sociedad, pero desde nuestros valores cristianos, la verdad que ahí se esconden, de repente creen que uno quiere meter la religión o acercar la religión a la política, y no se trata de eso. Se trata de decir, somos millones los que estamos a favor de la vida y no nos han escuchado, no nos meten en las listas. Algunos te dicen, hay que hacer campaña a través de los partidos grandes. Es mentira, no te meten número 19 en una lista de diputados nacionales donde nunca vas a entrar. Entonces hay una manipulación, y hoy las iglesias entienden que necesitamos una mayor representación, ¿por qué no?, en el Congreso. Ahora vos me decís, ¿cuál es el poder? Y yo te digo que hoy hay un 20% de la población en la Argentina que se dice evangélica, y los evangélicos somos en su mayoría muy practicantes, o sea, no es algo cultural, sino es una convicción. Entonces ese 20% es cierto que cada uno vota según su ideología, pero hoy en día se vio afectado porque para nosotros, por ejemplo, el tema de la vida, de la familia, vos sabés que hay muchas escuelas hoy en día que están perseguidas por el INADI porque quieren, enseñar, por ejemplo, todo el tema de la educación sexual, según sus propios valores. No quiere decir que no lo van a hacer, pero que tampoco
digamos, nos quieran imponer un pensamiento único, ideologizado, y lamentablemente eso no se está respetando. Entonces, lo que están viendo los evangélicos es, no importa la ideología que tenés, vayamos y tengamos más representantes en la Cámara de Diputados, reitero, no para representar una religión, pero sí para representar una escala de valores que también le corresponden o digamos, también es una expresión de todos los cristianos y de muchas personas de fe que quizás no lo son, pero que ven en nosotros, en nuestra representación, una fortaleza en donde nos animamos a hablar de estas cosas, nos animamos a decir, yo creo en esto, y no dejamos de ser ciudadanos argentinos. Entonces, como ciudadanos, ¿por qué no podemos expresar cuáles son nuestros valores y acercarlos al debate público? Cintia, me parece súper interesante la discusión, inclusive para profundizarla, y ahí va la pregunta, en la profundización. Vos me estás diciendo, no hay un poder real hoy de las iglesias evangélicas, sin embargo, los evangélicos representan el 20% de la población global de la Argentina, practicando justamente esos valores que vos crees o decís representar y que puedes llegar al Congreso de la Nación. ¿Estarías de acuerdo con la laicidad del Estado argentino y sobre todo con esta discusión filosófica e histórica de el catolicismo fuera de la Constitución y de la construcción del Estado argentino? Muy interesante tu pregunta, porque yo fui la primera en la Cámara de Diputados que presenté una ley de libertad religiosa y de igualdad religiosa. Y te cuento que siendo, en ese momento era el kirchnerismo, estaba gobernando, y yo siendo la única diputada evangélica, yo dije, y en ese momento el kirchnerismo no se sacaba fotos con Bergoglio. De repente, cuando Bergoglio fue papa, ahí empezaron todos a circular por Roma. Pero en ese momento había como digamos, el gobierno estaba muy enfrentado con la Iglesia Católica. Entonces yo dije, si yo como evangélica presento esta ley de libertad y de igualdad religiosa, del lado del kirchnerismo lo van a tomar como qué buena idea para ir en contra de la Iglesia Católica. Entonces, lo primero que hice es ir a verlo a Bergoglio, que en ese momento era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y lo fui a ver y le digo, mire, yo voy a presentar este proyecto de ley que no solamente habla de libertad religiosa, que nos abarca a todos, sino también de igualdad religiosa, que también nos debe abarcar a todos, y yo no la voy a presentar hasta que no tenga el apoyo de la Iglesia Católica, porque si no van a creer que yo como evangélica lo estoy haciendo para enfrentarme también, y va a haber una manipulación política de esto. Y la realidad es que, por supuesto, después de un mes, me llamó y me dijo, no puede ser más inclusiva esta ley, y la ley lo que iba es al principio de lo que es el respeto al derecho de ejercer libremente la religión. Y acá quiero, por ejemplo, dar digamos, reflexionar sobre este tema. Una cosa es un Estado laico y otra cosa es un Estado que te impide hablar de tu fe. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que mi sobrino en la escuela pública 12 años, tenía que hacer una redacción sobre el mejor día de su vida. Nosotros los evangélicos nos bautizamos, digamos, más grande, no te bautizan de bebé. Y él escribió sobre el día de su bautismo. Y la profesora se lo devolvió y le dijo, no, esto es una escuela pública, no podés escribir sobre algo religioso. Eso no es tener libertad. O sea, eso no es ser laico. Eso es justamente es una persecución religiosa, porque ¿por qué alguien que desde su ideología puede hablar de marxismo, yo no puedo hablar de mi fe con toda libertad? Entonces, a esa libertad religiosa es a la que me refiero. Si Montaner, en un programa de televisión en donde está contratado para decir lo que se le canta, habla de Dios, habla de la bendición que recibió en su vida, ¿cómo lo van a discriminar? Decir, uy, tengo miedo que esta persona esté instalando palabras o términos religiosos. ¿Cuál es el problema? No, está clarísimo lo que decís. Y desde el punto de vista económico, ¿pensás que no hay igualdad frente a las religiones del Estado argentino? Es muy interesante también tu pregunta. Yo creo que a la Iglesia Católica le es negativo
recibir el aporte que reciben del Estado, porque en realidad, a ver, es mínimo, es para cubrir gastos. Yo lo sé porque soy diplomática y tengo acceso a los números desde la Secretaría de Culto, aparte para escribir esta ley, por supuesto que lo fundamenté, y la verdad es que lo que reciben es mínimo en relación a los gastos que tiene la Iglesia Católica. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema ante sus propios fieles, porque los fieles, al saber que la Iglesia Católica recibe algo del Estado, entonces no donan, no colaboran. Claro, no colaboran, no ponen monedas, porque lo he visto, ponen monedas pensando que todo viene de arriba. En cambio, en las iglesias evangélicas, como nosotros sabemos que el único sustento proviene de las congregaciones, nosotros nos involucramos con nuestras iglesias, compramos los ladrillos, ponemos, si tenemos que comprar viandas para ayudar al necesitado, o sea, lo hacemos con nuestras donaciones. Así que en mi proyecto de ley yo no iba en contra de esto de retirar los recursos que recibe la Iglesia Católica, porque digo, en realidad es un debate de la Iglesia internamente, y yo creo que hoy en día lo están haciendo. No son tanto los recursos del Estado, pero sí el tema de la igualdad lo sostuve en el proyecto de ley, porque yo creo que todas las religiones debemos recibir el mismo trato. A mí me ha pasado, y seguramente vos lo has visto, porque seguramente por todo lo que estás contando, que uno por ahí va a otros países. Me ha pasado, por ejemplo, ir a Holanda, y justamente como las iglesias no reciben por ahí lo que reciben en la Argentina para la mantención del culto, las propias iglesias o los propios templos se transforman en otra cosa, en horarios que no son en los que se dan las diferentes celebraciones o liturgias. Y por ejemplo, he visto hasta templos que unos días son católicos y otros días son evangélicos porque se prestan. Y obviamente, no sé si esto en algún momento llegará a la Argentina, pero uno entiende que, digamos, ciertos templos que son magnificentes, al no pagar, por ejemplo, no sé, digo un simple tributo que pagan el resto de los mortales, alumbrado, barrido y limpieza, no sé cómo van a hacer para mantener esas estructuras cuando lo tengan que hacer, ¿no? Acá te respondo, porque conozco mucho todo este tema religioso. Primero, lamentablemente, lo que se da en Europa es que las iglesias se están vaciando. Entonces, se prestan las iglesias porque no les alcanza para llenarlas, ni alcanza la recaudación, como vos decías, de los propios fieles para cubrir los costos. No es lo que sucede en la Argentina, por lo menos no en las iglesias evangélicas, en donde al revés, no damos abasto muchas veces en los templos, y hay que hacer varios cultos en la misma iglesia. Ahora, lo que sí se está haciendo en las iglesias en la Argentina, en general las católicas también, es que de repente las usamos durante la semana para la ayuda social. Claro, porque lamentablemente hay tantos, como yo llamo, ¿no?, caídos del sistema. Entonces se da, por ejemplo, apoyo escolar, contención para jóvenes con adicciones, contención para las mujeres madres solteras, o violencia contra la mujer, y hay un sostenimiento espiritual, psicológico, a los chicos, bueno, muchas veces hay, por supuesto, comedores, merenderos. Así que hoy en día también los templos en las iglesias son espacios que están al servicio de la comunidad. Uh-huh. Sí. Bueno, la verdad que es súper interesante, me quedaría hablando un tiempo prolongado, porque la verdad que da la charla. La última que te quiero hacer. Algunos, y profundizando esto que estás diciendo, algunos dicen que, digamos, cuando se ideologiza mucho el tema de la política, también tiene que ver con tratar de sacar las raíces judeo-cristianas de la sociedad actual, sobre todo occidental. Voy un poco más a lo filosófico, a lo grande. ¿A vos qué te parece esa afirmación? Es que yo creo que las grandes, hay un movimiento internacional con muchos recursos para imponer una agenda. Y la verdad es que no pueden creer la resistencia que le hacemos a alguno de estos temas, la gente de fe, porque somos muchos, somos millones, porque lo creemos y lo sostenemos,
y yo creo que por eso están como un poco sacados, ¿no? Yo cuando veo por ejemplo, esta serie, ¿no?, del Reino, yo digo, ¿cuántos recursos, ¿no?, que se utilizaron para justamente desprestigiar de una manera bochornosa? Porque los personajes son de lo peor de la raza humana, o sea, es para meterlos presos. Acá no se trata de algo que es amoral, sino que esto es algo, o sea, abuso, corrupción, así que, pero lo que digo es, se utilizaron muchos recursos por esta necesidad de instalar un pensamiento único y que no pueden creer que haya tantos cristianos que no nos mueve la aguja, que nos quieran imponer o que desprestigien nuestros valores, porque estamos tan convencidos que estos valores son para el bien de toda la sociedad. Yo cuando digo que con valores cristianos y que los quiero llevar a la política, no es representar una iglesia, es porque estoy convencida que estos valores son los que van a llevar a la Argentina a salir finalmente de esta crisis. Y ¿sabes qué? Estoy feliz porque he recibido en estos días muchos mensajes de judíos que me dicen, yo te voto. Entonces vos decís, están entendiendo que no es que uno está llevando la religión a la política, pero sí, una escala de valores que a ellos también los representa. Fíjate Angela Merkel, cristiana, desde la democracia cristiana, estuvo, digamos, dirigiendo un país como Alemania, en donde, imagínate que todos los que la han votado, no todos eran cristianos o menos evangélicos, y sin embargo ha gobernado y ha tenido un apoyo mayoritario, y con enormes logros para toda la sociedad alemana, y yo creo que es posible, y por eso estoy tan convencida y le ponemos el cuerpo, porque recursos no tenemos, nosotros no le sacamos del bolsillo a ningún contribuyente para poder poner grandes carteles, pero la gente que conoce nuestra propuesta nos sigue. Cintia, gracias. Que va a ir creciendo a lo largo de los años. Muchas gracias por estos minutos con Radio Sónica. La verdad que ha sido muy amable y creo que hemos profundizado más allá de los temas puntuales de la campaña en las ideas de la propuesta que ustedes llevan para representar en el Congreso. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a vos y me queda decir que somos millones los que pensamos de esta manera. No es una idea mía, no es una idea de los evangélicos, es una idea que representa a tantos que estaban esperando algo como con esta identidad tan marcada, que saben qué es lo que van a votar cuando nos voten. Un cariño, que sigas bien, Cintia. Gracias. Saludos. Chau, hasta luego. Chau, adiós. Cintia Houghton, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Más Valores. La verdad que ha sido una charla interesante, sobre todo desde el punto de vista también de propuestas, pero también filosóficos, de lo que puede llegar a representar en el Congreso la llegada nuevamente de Cintia Houghton al mismo.